transmitiendo simultáneamente por el 1050M desde Legazpi y Altamirano, Colonia Centro en La Paz. Todos somos noticia, todas las voces, todos los temas, noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. Y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saluda Lidia Campos con el mismo gusto de cada viernes, dándole la más cordial bienvenida a su programa Todos Somos Noticia, que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana por el 99.1 de FM, 1050 de AM, 108 de Megacable. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero de programa Raimundo León. Bienvenidos al programa Todos Somos Noticia y saludando a todo nuestro auditorio desde Cabo San Lucas hasta Guerrero de Negro y hasta donde alcance la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión. Y bien, el día de hoy les tenemos como invitado al licenciado Héctor Amparo Herrera, quien nos viene a hablar de este operativo Guadalupe Reyes. Bienvenido. Gracias por esta invitación y saludarlos, poder estar en este importante programa para poder dar a conocer algunos elementos del operativo Guadalupe Reyes. Bien, pues iniciamos, licenciado. ¿Cuándo inicia el operativo Guadalupe Reyes y cuáles son estas características? Normalmente, tradicionalmente, este operativo inicia la noche del día 11 de diciembre para cubrir sobre todo la movilidad de las distintas manifestaciones religiosas que se están dando a lo largo y ancho del operativo con motivo del día de la celebración de la Virgen de Guadalupe, y pasa hasta el día 6 de enero, ¿no? O sea que prácticamente tenemos alrededor de 20 y tantos días que vamos a estar en una constante vigilancia con los 3 niveles de gobierno, en donde el día de el pasado miércoles 4 se dio el banderazo de salida en la ciudad de La Paz para empezar con todas y cada una de las acciones que tenemos que desarrollar y que nos permita poder informar a la ciudadanía acerca de todos y cada uno de los elementos que contiene esta campaña, ¿no? Licenciado, ¿y el número de elementos de equipo? Bueno, traemos, según cada municipio está dando la parte de el número de participantes. Nosotros traemos alrededor, según se manifestó el día del banderazo el miércoles pasado, la incorporación de más de 1,500 elementos que van a estar participando de los 3 niveles de gobierno. Y traemos alrededor de 250, 270 unidades de entre bomberas, patrullas y todo lo que resulte necesario para poder apoyar desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas toda esta movilidad también que se da en las carreteras, que es muy importante estar vigilando la conducción que tienen sobre todo los pacientes, tanto los pacientes surcalifornianos como los que nos visitan en esta temporada, ¿no? Tenemos que tener un amplio operativo de protección a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Bien, Héctor, esto que acabas de comentar precisamente del tema de las carreteras, ¿no? Que es una preocupación constante, y considerando que Baja California Sur pues tiene índices lamentablemente altos en cuanto a accidentes y homicidios culposos precisamente por este tema de a veces la imprudencia, ¿no? Al manejar. Sí. ¿Cómo se están coordinando todas estas corporaciones de seguridad para que las carreteras sean seguras en el estado? Bueno, eso es siempre ha sido una situación de enorme riesgo transitar sobre todas las carreteras del país, pero en particular Baja California Sur, en donde nuestras carreteras pues son muy angostas. Hay algunos lugares que el propio gobierno del estado ha estado apoyando mucho el gobernador Víctor Castro Cosío para hacer un
un bacheo sistemático en aquellos puntos que han sido detectados para poder permitir que transiten con mayor seguridad. Sin embargo, pues siempre el deterioro que han tenido las carreteras pues también es producto muchas veces de las insuficiencias presupuestales que existen, y sobre todo por la parte de la terminación del sexenio del presidente López Obrador y la entrada de la nueva presidenta. Van a entrar con un programa que se llama Bachetón. Este programa Bachetón de alguna manera también tiene esa característica de apoyar aquellas carreteras, pero ese es un paliativo, ¿no? Es un paliativo para que podamos estar en mejores condiciones. Sin embargo, también hay ya un programa para efecto de poder mejorarlas, ampliarlas, y ojalá que pudieran generarse nuevas carreteras en algunas partes de los municipios, sobre todo Comandú, la parte de Mulegé, que es muy necesario tener vías de comunicación más seguras, y sobre todo que nos permita tener saldos blancos, que es muy, muy importante. Pero el hablar de tener un saldo blanco no solamente es una labor de las propias autoridades de los 3 niveles de gobierno, sino también la responsabilidad que tiene cualquier conductor de poder, si va a trasladar a sus familias en esta temporada de vacaciones, que lo haga de manera muy responsable. Hemos tenido en otros años accidentes lamentables por la falta de prudencia y por la falta de no poder observar cada una de las recomendaciones que tenemos, tanto en Protección Civil, el Policía Estatal, Municipal y todas las autoridades. La Guardia Nacional está jugando un papel muy importante en esta temporada. Están fortaleciendo de alguna manera los puestos de comando de incidentes, se llama al esquema que están utilizando, para poder apercibir aquel que realmente no se conduzca con las velocidades necesarias. Muchas veces transitan en estas carreteras a altas velocidades y eso no es posible, pues. Yo por eso hago un llamado a todos los padres de familia, a los jóvenes, que respeten los límites de velocidad, porque rebasan con mucho los límites de velocidad, y eso pues pone en riesgo no solamente a los que llevan sus familias, sino también a otros pacientes que vienen de regreso o van simplemente. Eso es muy, 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 muy común, ¿no? Ahora bien, también las playas, ¿no? El poder pues divertirse con seguridad. No sé si todas las playas tienen salvavidas, elementos de este tipo de emergencia. Si en las playas va a haber servicios de ambulancia, de bomberos, de quienes puedan auxiliar en un momento dado. Todo está contemplada en los destinos turísticos, y en especial la Secretaría de Turismo estatal también, conjuntamente con los municipios, está ya haciendo los operativos seguros, operativos que van a permitir tener vigilancia, en donde la Secretaría de la Marina va a tener una buena participación para efecto. El Ejército, la Sedena está revisando con mucha puntualidad puntos de seguridad, sobre todo en las playas de Los Cabos, ¿no? Es en donde hay mayor afluencia, y las playas nuestras aquí en La Paz pues también van a ser vigiladas. También va a permanecer la parte de permitir ciertos horarios para que la gente pueda realmente acudir de manera temprano y retirarse a las 6 de la tarde, que normalmente es lo que hemos estado haciendo aquí en la parte de Balandra y el Tecolote, que son las que tienen mayor influencia, y la parte de aquí del Coromuel, ¿no? Entonces sí, siempre hay vigilancia, siempre va a haber la necesidad de reforzar esto. Traemos muchos grupos voluntarios que también se suman a esta labor, y creo que esperemos que tengamos una jornada decembrina, segura, con la ayuda de todos, porque a veces piensan que las autoridades podemos con todo, y eso no es posible, ¿no? Si no nos ayudan, no lograremos esto. Así es. Licenciado, ¿y qué se está haciendo con el Atlas de Riesgo Estatal que elaboraron? Bueno, el Atlas es un instrumento que tiene que estar siendo renovado permanentemente. El Atlas se compone con una serie de capas de información.
estas capas de información en todos los temas educativos, temas de riesgos, temas de desarrollo urbano, de climatológicos, todos los fenómenos perturbadores están contemplados en el Atlas Estatal de Riesgos. Pero es un instrumento que nos va a permitir también ahora con la actualización tener un instrumento también de planeación de acciones. En el pasado consejo que celebramos el miércoles, se pudo someter a la consideración y aprobación un punto de acuerdo. Aquellos constructores o aquellas personas que desarrollan vivienda o desarrollan obras importantes, si no están, si no revisan o se basan todas estas obras en función de lo que el Atlas está generando información para los riesgos existentes, pues se va a tener que hacer acreedor a sanciones correspondientes, porque ahorita en los Atlas, en los municipios, muchas veces no se consulta sobre, por ejemplo, una desarrollo de vivienda. Por ejemplo, hay muchísimos luego fraccionamientos que no contemplaron la posibilidad de que están en un área de riesgo, en un arroyo, como pasa en San Lucas, en La Paz. Entonces, si no revisan este instrumento y el Atlas de Riesgo está marcando que es una zona de riesgo, no es posible que por motivos de corrupción y por muchas cosas se les permita hacer las edificaciones en zonas que no son seguras y que nos vaya a suceder lo que pasó en Acapulco, que nos vaya a dar un acapulcazo por la cuestión de que gran parte de lo que sucedió allá es precisamente porque ese fenómeno que impactó, este ciclón que impactó Acapulco, como dicen los expertos del Sistema Nacional de Protección Civil, se generó hace 50 años. Hace 50 años que se vinieron acumulando una serie de errores, una serie de acciones de corrupción, y cuando llega cualquier huracán de esa magnitud como la que se presentó de categoría 5 en Acapulco, desde luego que nos va a hacer un desastre mundial. Y eso nosotros estamos tratando también que en Baja California no sucede. El desarrollo desordenado que hay, sobre todo en la parte de Los Cabos, es una de las observaciones que tuvimos más presentes en esta temporada de lluvias y huracanes 24, en donde tenemos detectado que existen alrededor de 45,000 personas en zonas de riesgo, en zonas de arroyo, y en donde ya no se puede verdaderamente permitir que siga creciendo esa mancha urbana con alto riesgo de que ante cualquier ciclón o ante cualquier tormenta tropical nos pueda afectar. Por eso es muy importante que el Atlas de Riesgo esté actualizado también en los 5 municipios y que también nos ayuden mucho las autoridades del INPLAN. El INPLAN es un instrumento también de planeación, y que sí es cierto que tiene una enorme importancia el INPLAN para poder también determinar acciones competentes, pero no le da capacidad de actualización de nada. Las actualizaciones las tienen que dar tanto el gobierno del estado, el gobierno federal y los municipios, pues, que no se basen muchas veces para poder actualizar claves catastrales en algunas zonas de arroyo, como hemos observado en Cabo San Lucas, ¿no? Bien, Héctor, pues yo creo que vamos a seguir platicando contigo en otra ocasión, que tengas un poco más de tiempo, porque ahorita te vas precisamente a un evento sí, aquí a Pemex, ¿no? Tenemos en la ciudad de La Paz un riesgo, más bien es una instalación estratégica. Para nosotros tenemos un censo de las instalaciones estratégicas que hay en la ciudad de La Paz. Entre ellos se encuentra Pemex. ¿Por qué? Porque es el esquema de abastecimiento de gasolinas, y sobre todo debe ser una actividad, una instalación estratégica segura. Entonces ahorita hemos estado haciendo protocolos de simulacros para efecto de poder estar en condiciones de poder, en caso de cualquier siniestro, entrar de manera oportuna con todas las autoridades. Lo mismo sucedió en CFE la semana pasada,
Estamos trabajando con Marina también en simulacros sísmicos, en simulacros tsunámicos, y creo que le estamos dando una nueva visión a lo que es la protección civil. La protección civil no puede ser andar bajando gatos y abejas, creo que debe de tener una visión mucho más amplia, porque esa es la nueva visión de la Ley General de Protección Civil, que es precisamente gestión integral de riesgos y protección civil. Por eso también vamos a iniciar con la actualización de nuestra ley estatal para que esté alineada a la Ley General de Protección Civil. Bien, Héctor Amparano Herrera, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Pues te agradecemos la presencia. Gracias, qué bueno que tengo Queda pendiente para seguir platicando acerca de toda esta situación del operativo. Y sobre todo, Lupe Reyes, sí, Lupe Reyes, cómo va a ir el desenvolvimiento de este operativo, y sobre todo platicar más adelante para desterrar muchos temores que han surgido muchísimas desinformaciones que verdaderamente a mí me parece lamentable que sean tan irresponsables emitir situaciones de riesgos, sobre todo volcánicos, sísmicos, que alarma mucho el sector turístico de Los Cabos. Creo que no debemos de permitir ese tipo de informaciones tan catastróficas, ¿no? Que verdaderamente con el sismo de California se han generado muchas cosas, pero estamos muy lejos, no nos toca a nosotros tanto. Muy bien, muchas gracias, okay. Héctor. Estamos pendientes, te veo. Claro que sí. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos.
regreso en este su programa Todos Somos Noticia, y el día de hoy tenemos otro invitado para que nos venga a hablar sobre los mitos y leyendas de Baja California Sur, el profesor Zatiel Enciso Pérez, profesor, historiador y ganador del premio Forjador de Generaciones. Bienvenido. Muchas gracias, Lidia, Raimundo, gracias por aceptarme aquí en su programa y pues muy dispuesto a hablar sobre esos temas tan interesantes. Muy interesantes, de verdad. Y ahorita hablábamos en el corte de la diferencia, que nos digas cuál es la diferencia entre qué son cuentos, mitos y leyendas. Sí, claro, es una diferencia muy sutil, pero bueno, empezaremos por los cuentos. Los cuentos por lo general son narraciones que su propósito es entretener, es divertir, principalmente a las generaciones jóvenes, ¿no? A los niños, a los adolescentes. Y pues tienen su trama, tienen muchos de ellos al final una moraleja, ¿no? Sobre todo de tipo ética, moral, ¿verdad? Hacer el bien, ser obedientes, etcétera. Y pues como ellos tenemos ejemplos de todos los que escribieron los hermanos Grimm, ¿no? Caperucita Roja, el Pedrito y el Lobo, etcétera. Los mitos tienen también un propósito también de entretener, de acercar a la gente, pero sobre todo hablan de situaciones heroicas, ya sea sucesos como batallas, como personajes que se destacaron por su valentía o por ser muy representativos, y que el propósito va más hacia el lado ético, hacia el lado cívico, de formar valores y cohesionar a la gente alrededor de ellos, ¿no? Por ejemplo, si de repente están enfrentando una situación de crisis, decirle, recuerden el mito de tal personaje que él supo afrontar las dificultades sin temor, etc. Y las leyendas, esas son también igual, narraciones, pero que tienen un trasfondo más de tipo sobrenatural o combinan situaciones reales con otras que no lo son, pero también llevan un propósito de exaltar valores, exaltar virtudes. Por ejemplo, aquí en nuestro estado, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, la leyenda del mechudo, ¿no? Que habla sobre esa gran profesión que era el buceo, ¿no? De perlas, pero también con un componente ético, moral, que decía, bueno, dedícalas a lo positivo, a lo bueno, no a lo malo, porque si lo haces hacia lo malo vas a tener un castigo, como es lo que le pasó al famoso mechudo, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la diferencia entre estos tres relatos. Los cuentos, los que son los mitos y lo que son las leyendas. Y también, ¿cuál es el origen del nombre de California y de la reina de Calafia? Pues esta información se fue recuperando con el paso del tiempo. Fíjate que bien curioso, en el siglo XIX, un investigador estadounidense que andaba revisando textos por allá del siglo XVI, o sea, de los 1500, principalmente para buscar una cuestión filológica, una cuestión gramatical, revisando unos textos de un poema épico que se llama Las Sergas de Esplandián, o Las Aventuras, así se traduciría Sergas, como Las Aventuras de Esplandián. Él encontró la palabra California, sin buscarla directamente, él era estadounidense. Entonces cuando lo encuentra empieza a revisar y bueno, pues llama a sus colegas que ya eran historiadores y les dice, mira, este es el primer documento histórico donde aparece. Ese documento fue escrito por un español que se llamó García Rodríguez de Montalvo y fue el último de 5 libros que hizo sobre esta epopeya, digamos así, de lo que era la recuperación de Constantinopla por los cristianos. No olvidemos que Constantinopla fue, digamos, la sede cuando se dividió Roma, el Imperio Romano, uno quedó en Occidente con su capital en Roma y otro quedó en Constantinopla, ¿verdad? Era el imperio, le llamaban, de Oriente, y cayó bajo los otomanos. Entonces, que no eran cristianos, pues. Entonces, los de Occidente intentaron recuperarlo y precisamente estos 5 libros hablan sobre esa epopeya. Entonces, en ese documento es donde aparece por primera vez mencionada la palabra California. Ahora, ¿a qué hace referencia? Hasta ahorita no se sabe cuál es ni el origen, ni de qué lengua procede, ni qué significaba la palabra. Solamente viene mencionada ahí. Pero ¿a qué hace mención? Hace mención a una isla. California se menciona una isla fantástica que era habitada únicamente por mujeres y la reina de esa isla era Calafia.
la cual todas las mujeres que habitaban ahí eran mujeres guerreras, que las entrenaban desde muy niñas para que fueran guerreras, y lo que tenía ellas en su isla estaba formada únicamente por oro y piedras preciosas. En el siglo XVI, cuando llega aquí el descubrimiento de lo que ahora llamamos América, precisamente había que se trababan las leyendas con la realidad. Entonces, muchos de los exploradores militares, entre ellos Hernán Cortés, creían que existían realmente esos lugares y que solamente tenían que descubrir en dónde estaban. Entonces, cuando ellos se enteran de que en esta región del noroeste de la Nueva España había una isla, y que les habían dicho que habían encontrado perlas y que probablemente había más riquezas, inmediatamente hicieron la conexión con este libro de proezas, Las Sergas de Esplandián, y dijeron, es California, sin dudarlo, dijeron. Y bueno, pues posteriormente pues ya viene el desencanto cuando encuentran que no es así, ¿verdad? Que no era ese lugar. Sin embargo, el nombre ya le quedó a nuestra hermosa península de California. Bien. Que aquí es donde nace realmente el nombre, ¿no? Por lo que Sí, comentas. efectivamente, aquí nace en la parte sur, o sea, en las primeras expediciones llegaron la Santa Cruz aquí a La Paz, y de aquí hizo algunas expediciones Hernán Cortés. Posteriormente, cuando llegan los jesuitas, es a Loreto. La parte más norteña que llegaron ellos fue a Bahía de Los Ángeles, que ya está en Baja California, pero de aquí, de la media mitad sur de la península, es donde surge la colonización. Posteriormente, a la parte que está de la península, la parte norte, pues Baja California Norte se le llegó a llamar en un momento, y muchos años después, que ya nosotros nos llamamos California, surgió la Alta California, que después de la guerra de invasión de Estados Unidos se le llamó únicamente como California. Pero el primer nombre que se tuvo de California fue aquí, en lo que hoy es Baja California Sur. Maestro, y ahora sí vamos a entrar al tema de las leyendas. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, pues obviamente son muchísimas? Sí, claro. Pero ¿cuáles son las leyendas más representativas que usted recuerde o que haya leído o que tenga conocimiento, que haya investigado aquí del estado? Pues mira, uno de los grandes cronistas que se ha dedicado a compendiar estas leyendas es un profesor, el profesor Leonardo Reyes Silva, que pues muchos conocemos y que afortunadamente tenemos el gusto de todavía y el placer de conversar con él, ¿verdad? Él se mantiene muy activo a sus 94 años. Productivo también, acaba de presentar, de publicar un libro muy interesante, y dentro de su vasta obra él tiene un libro donde vienen leyendas, vienen relatos de nuestra California, y ahí podemos, desde que se publicó, hubo 2 leyendas que fueron las más conocidas. Una fue la de las ciruelas del Mogote y otra fue la del famoso Mechudo. Él fue el que se encargó de compendiarlas en ese libro y darle la estructura que ahorita conocemos. Pero además de ellas está, por ejemplo, la de Cromwell, la del pirata Cromwell, que también es una leyenda, porque mucha gente piensa que existió realmente y no fue así. La leyenda de los pichilingues también es otra más. Entonces es la leyenda también de cómo surge lo que es la flor de pitaya. Hay una leyenda que compendió también el maestro. Entonces, digamos que esas son las más populares. Sin embargo, si ya empezamos a revisar con más detalle, en algunos poblados, en algunas incluso colonias de aquí de La Paz, hay también sus leyendas muy particulares, que pues se fueron formando ya, las que te comento fueron desde la época, digamos, principios del siglo XIX, o sea, 1800 y tantos. Pero hay otras que se fueron formando ya en el siglo XX. A mediados del siglo XX, que empezaron a poblarse más los lugares como La Paz, Todos Santos, San Antonio, y empezaron a darse ciertas cuentos en un principio que después se transformaron en leyendas y que son propias de esos lugares. A ver, profesor, pero también para las personas que subimos mucho el Cerro de la Calavera. Claro. Esa leyenda, ahorita regresando de este corte, ¿nos las puedes comentar o platicar también? Claro que sí, con mucho gusto. Bien, estamos de regreso. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos.
Bien, ya estamos de regreso en su programa Todos Somos Noticia con este tema tan interesante de mitos y leyendas de Baja California Sur. Profesor, hablábamos ahorita antes del corte de la leyenda esta del Cerro de la Calavera, pero también muy interesante porque también recibe muchos visitantes el Hotel California. Sí. ¿Cuál es esa historia, la verdadera historia? Sí, en el caso de la leyenda del Cerro de la Calavera, pues nos narra precisamente el maestro Leonardo Reyes Silva, hace una conjunción entre una de las leyendas más comunes con otra que él le hace el final de la flor de la pitaya, donde él menciona que en el tiempo que habitaban los guaycuras aquí en toda la Ensenada, había una pareja de hombre y mujer que se querían mucho, que se amaban y deseaban casarse ellos. Sin embargo, el hijo del reyesuelo, digamos así, de ese grupo, pues también estaba enamorado de la mujer. Entonces, cuando ellos se iban a casar, él interrumpió el ritual de casamiento y los dos novios pues no pudieron consumar su matrimonio. Entonces, muy triste, sabiendo que no podían desobedecer a esta persona que tenía tanta autoridad, hacen un pacto de suicidarse los dos, puesto que no podían ellos consumar su amor aquí en vida. Entonces ellos se arrojan precisamente del Cerro de la Calavera, se arrojan, y narra, en el caso de la versión que hizo el maestro Reyes Silva, de que la mujer cuando iba cayendo la recibió una flor que se abrió y ayudó a que no muriera, y esa flor, con la sangre que ella derramó cuando caía, tomó los colores y desde entonces es la flor de pitaya. Pero bueno, la leyenda, la clásica es, bueno, que ellos mueren, y cuando se entera este hijo del reyesuelo de que había muerto la mujer que él quería, se arrepiente, le llega un momento de arrepentimiento y de tristeza, y decide también suicidarse él, porque pues causó la muerte de dos amantes. Y desde entonces la formación rocosa, desde cierto ángulo, parece que tiene 3 cráneos, o se ven 3 caras, la de la pareja y la de la otra persona, que el tercero en discordia. Entonces ahí quedaron plasmados pues para la eternidad. Entonces pues la calavera dicen porque los 3 murieron, ¿no? Y por la forma que tiene. Ahora, la otra que me mencionas, que es del Hotel California, ¿sí es un mito realmente? Sí, es un mito que incluso pudo verse convertido hasta en una demanda legal. Sí. El Hotel California existe desde los años 40, que todavía ni nacían los integrantes del grupo Eagles, que es el que canta la canción de California, tan famosa. No habían ni nacido. Entonces este hotel perteneció a una persona muy famosa que tenía un almacén muy grande ahí, y pues la gente que llegaba al pueblo llegaba allá a pernoctar. Era un hotel pequeño, yo creo que no llegaba ni a 10 habitaciones, pero ya tenía el nombre de California. Conforme va pasando el tiempo, se empieza a hacer popular en los finales de los 60, principios de los 70, esta canción de California de los Eagles. Entonces las personas que estaban ahí administrando el hotel, pues deciden capitalizar todo, y dicen que ahí escribió el cantante del grupo que canta la canción que ahí en el hotel está hospedado y ahí compuso la canción. Y la empiezan a manejar así en sus redes sociales, pues para que la gente pues llegue a ese lugar y pues diga, mira, aquí la hizo, etcétera. Cuando el grupo y obviamente toda su compañía de Eagles escuchan esto y saben que alguien se está haciendo rico con esta canción, pues inmediatamente entablan una demanda legal y le dicen, o nos pagas derechos por usar nuestro nombre allá, o le quitas ya y desmientes esa versión. Y pues al final los dueños del hotel tuvieron que aceptar que sí, que había sido una mentira que ellos habían estado popularizando, que no era cierto que se escribió la canción en este lugar. Sin embargo, el nombre de California sí lo tenía. Yo tengo fotografías de los años 40 de la fachada de este hotel, y ahí dice California, pero no tiene nada que ver con esa canción tan famosa. Pero es un nombre que sí tenía ya el hotel. Y ya entrando también en este tema de que ya estamos en diciembre y la Navidad, ¿cómo llegó este concepto de la Navidad a Baja California Sur? Bueno, pues algo que no es propio de los grupos étnicos de aquí, ¿no? Aquí no se celebraban ese tipo de festejos, ni siquiera como en otras partes, en lo que es diciembre se hacían algún tipo de, lo que nosotros hoy llamamos el tiempo de diciembre, ellos hacían algún tipo de ceremonia o ritual. En algunos otros lugares, por ejemplo, en los nórdicos, quemaban madera, porque si ustedes se dan cuenta, en diciembre, finales de otoño y los principios de invierno, los días, el periodo de luz es menor.
O sea, los días se van haciendo más cortos y las noches más largas. Entonces, o sea, aparentemente es como si el sol empezara a morir. Entonces, en esos países regiones, desarrollaron creencias de que al sol se lo estaba comiendo la oscuridad, de que era un momento en que moría el sol, etcétera. Entonces ellos elaboraban ciertos rituales para que renaciera. Sacrificios humanos, sacrificios de animales, quema de madera para incitar al renacimiento de la luz. Los foquitos de Navidad que se ponen en los árboles es un recuerdo de eso. Se ponían los foquitos para decir que estaba renaciendo la luz de la oscuridad aparente que había. ¿Cuándo ocurría eso? En un momento astronómico que se llama el solsticio de invierno, que es donde aparentemente el sol se detiene, o sea, de estar decreciendo se detiene, y a partir de ahí los días de luz empieza a crecer. Bueno, entonces en la California pues no había ese tipo o por lo menos no hay referencias de que se tenga alguna conmemoración, alguna ceremonia sobre esta cuestión. Entonces la Navidad fue traída por los colonos europeos que llegaron. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se celebra la primer Navidad aquí en la California? No existe un documento escrito, sin embargo, pues hay inferencias que hemos hecho los historiadores. Por lo general, cuando venían expedicionarios a diferentes regiones e iban a durar mucho tiempo, por lo general traían sacerdotes, para que ellos pues se dedicaran a convertir a los indígenas, a colonizarlos y a evangelizarlos, y al mismo tiempo ellos a colonizar. Entonces, la expedición que trajo los primeros sacerdotes aquí a la California fue de Hernán Cortés. Él estuvo del 3 de mayo de 1535 a abril de 1536. Entonces, y aquí estuvieron esos sacerdotes que eran franciscanos. Entonces, por definición, en el mes de diciembre, el 24 de diciembre de 1535, fue la primera vez que se llevó a cabo tanto una misa como algún festejo sencillo, pues, de Navidad. Esa fue la primera Navidad que hubo aquí en la California. O sea, a los, ¿qué serán? 7, 8 meses de haber llegado Hernán Cortés aquí, se hizo el primer festejo de Navidad. Y bueno, pues ya cuando llegaron los jesuitas y durante los 70 años que ellos estuvieron aquí, pues ya evangelizaron, ya empezaron a explicarle tanto a los indígenas como a los mestizos, porque hubo matrimonios de los recién llegados con hombres y mujeres nativos. También pues ya ellos ya comprendían qué era el nacimiento de Cristo, qué era lo del pesebre, o sea, ya se habían apropiado de ese tipo de festejos, y ellos ya sabían que del 24 al 25 pues se hacía este festejo de Navidad. Y bueno, cuando empezó ya a colonizarse en gran escala nuestra península, pues hablamos del siglo XIX, del siglo XX, pues empezaron a llegar personas de diferentes lugares de aquí de la Nueva España o del naciente México, y ya traían costumbres bien establecidas. El poner el nacimiento, los alimentos como los famosos romeritos, etcétera. Que pues no es una comida de aquí, pero pues ya le hemos apropiado. El pavo, simplemente, pues también. Entonces ya se empezó a enriquecer, digamos. Pero el origen es el 24 de diciembre de 1535. ¿Y que nada tiene que ver con este Santa Claus? No, de ninguna manera. Santa Claus, fíjate, revisando yo de dónde nace esa fue una leyenda o mito también de Santa Claus. Resulta que un personaje, un obispo que se llamaba Nicolás de Bari, de una región de Italia que es Bari. Este obispo cristiano que vivió en los años 300, él era muy conocido porque en diciembre se dedicaba a regalarle obsequios a los niños. Entonces se hizo muy querido por todo, y esa característica de él, siempre cuidaba a los niños y les daba regalitos en estas fechas, lo hizo muy famoso. Cuando él fallece, la gente pues siguió guardando sus recuerdos, pero ni le llamaron Santa Claus, ni lo vestían. O sea, él andaba vestido con su túnica de sacerdote. Sin embargo, ya en el siglo XX, las compañías de mercadotecnia de Estados Unidos empezaron a tratar de decir, bueno, hay que sacarle jugo a esto. Entonces ellos decidieron retomar el nombre de Nicolás, ¿sí? Y entonces le pusieron San Nicolás o Santa Claus. Decidieron cambiar el nombre y lo vistieron como esa persona regordete, de barba, blanco, cachetoncito, así de cara rozagante, con un traje rojo y un cinto negro, pero realmente basado en Nicolás de Bari. Pero
nunca ni se vistió de esa manera, ni físicamente era como este personaje, ni mucho menos andaba. Simplemente lo que coincide es que regalaban regalos, es todo. Muy bien, Entonces, profesor. De ahí viene. Vamos a regresar, vamos a un corte y regresamos ya para el último bloque. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa, en un momento regresamos. Que nos une. La radio de Sud California. Bien, ya estamos de regreso en este tan bonito programa de Todos Somos Noticia. Profesor, ¿cuál es el origen del nombre de las playas de La Paz como Pichilingue, Coromuel, Balandra? Sí. Sobre todo también este tan famoso hongo de Balandra. Claro que sí, Lidia. Pues mira, en el caso de Balandra, en el caso del Tesoro, ¿no? Por ejemplo, son playas que se caracterizan. La primera de Balandra, hay dos versiones. Una de que la Balandra de hecho es un tipo de barco muy pequeño de una sola vela, que por lo general utilizan las personas para recorrer distancias muy cortas, ¿verdad? Por lo general cuando andas costeando o vas a pescar y no te vas a alejar mucho de la costa. Entonces algunos dicen que una balanda precisamente quedó embancada ahí en esta playa tan conocida y que ahí la dejaron por muchos años. Entonces la gente, como referencia, cuando iban a ir para aquellos lugares, decía, ¿dónde está la Balandra? O en Balandra. Entonces ya se quedó ese nombre.
¿verdad? Algunos dicen que no, que era el nombre de una persona que vivió por ahí cerca y que fue el nombre que le heredó. En el caso del Tesoro, la playa del Tesoro, es porque dicen que unos piratas que andaban por esa región para poder huir, en un barco muy cargado de tesoros, allí ocultaron, lo enterraron un tesoro que traían, de oros y joyas. Yo siempre me he preguntado, no sé, pero como que tanto que costaba atrapar barcos que tuvieran esas riquezas como para andarlos enterrando en cualquier lado, ¿no? Y que jamás volvieran otra vez. Entonces, pues, más que nada son como para darle cierta característica o cierto prestigio al lugar. Ahora, Pichilingue no es el único lugar del mundo que tiene ese nombre. En Acapulco, precisamente, hay una playa alrededor de ese sitio que está en Guerrero, de ese puerto tan famoso turístico, cercano ahí, que también se llama Pichilingue. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra? Esa palabra hay varias versiones. La más aceptada es que eran la forma en que las personas que no podían pronunciar el nombre de donde provenían estas personas empezaron a deformarlo. ¿Qué personas eran y cuál era el lugar de donde venían? Uno de los países, reinos más bien, que tuvo una flota muy grande durante el siglo XVIII, o sea, los 1700, fue Holanda. De ahí vienen muchos piratas o muchos marinos que se dedicaron a la piratería, vienen de ese lugar, y el puerto de donde salían era Vlissingen se llamaba. Entonces, estas personas eran altas, blancas. Entonces, cuando ellos llegaron aquí a América, pues obviamente una diferencia grandísima de idioma, en primer lugar, pues no sabían pronunciar. Entonces ellos les decían sus nombres, les decían de dónde provenían. Entonces las personas empezaron a deformar la palabra Vlissingen y empezaron a decir Pichilingue. Entonces, de tal forma que hubo lugares y épocas en que a las personas altas y blancas les decían pichilingues, o era sinónimo de pirata. Ahí vienen los pichilingues, por decir, ahí vienen los piratas. Pero todo esto proviene de eso. Ahora, hay otra versión que sostiene un historiador de Sinaloa, donde hay unas garzas blancas, muy altas, que les llaman pichis, creo que se llaman así. Entonces, cuando vieron las gentes que habitaban ahí, vieron a estos piratas blancos, altos, flacos, pues ellos dijeron, se parecen a esas garzas, ¿verdad? Entonces, pichis, pichilingues. Entonces, les pasaron el nombre. Pero la versión más aceptada es la que les digo que provenían de ahí ese lugar, de Vlissingen, y se deformó hasta llamar Pichilingue. Entonces, ese es el origen de la mayoría de las playas, pues el nombre que tiene. ¿Y el tecolote? Ajá. Pues el tecolote, la verdad, ahí no conozco bien de dónde provendrá. Seguramente había un de ese tipo de animal. Pero hay una playa muy conocida, muy bonita, que es Ensenada de Muertos. No sé si han escuchado ustedes. Sí. ¿Por qué se llama así? Precisamente porque ahí encontraron muchos esqueletos. Obviamente, pues de seres humanos, de cadáveres. ¿Y cuál fue la explicación? Dicen que en el siglo XVIII, 1700 y tanto, un barco pidió acceso aquí al puerto de La Paz, pero cuando subieron unas personas a ver, quiénes eran y a qué venían, encontraron que estaban enfermos muchos, no sabemos si era de fiebre amarilla o de viruela. Entonces, obviamente le dijeron, no puedes entrar al puerto porque vas a ser un contagiadero. Entonces, estas personas se quedaron en el barco y los que iban muriendo los arrojaban pues al mar. Entonces, el mar empezó a ese sitio a dejar los cadáveres. Entonces, con el paso del tiempo, pues ya quedaron los esqueletos ahí y estuvieron muchos años esos esqueletos. Pero estoy hablando del año 1700 y tantos. Entonces, cuando la gente pasaba por ahí, pues miraba esos huesos blancos, ahí decían Ensenada de Muertos. Entonces, por eso es que se quedó ese apodo. Y en el caso de esta playa del Coromuel, que también es muy tradicional aquí en La Paz. Fíjate que ahí, pues obviamente, ¿no? Proviene de esa leyenda donde se decía que un pirata de apellido Cromwell pasó y llegó a ese lugar a esconder su tesoro porque lo veían persiguiendo. Entonces, como ese estuvo varios días, entraba y salía del puerto de aquí de La Paz y llegaba por lo general su barco cuando venía una brisa muy bonita que entra de acá, de fuera de la bahía hacia el interior, y que todavía de hecho disfrutamos de esa brisita en las tardes, como a partir de las 5 de la tarde empieza un airecito a gusto aquí en el malecón. Entonces el pirata, pues empezaron a preguntar a la gente cómo se llama. Entonces le empezaron a decir, es Cromwell. Pero como era una palabra no nativa del español, pues la gente no sabía cómo pronunciarla y empezaron a deformarla. De tal manera que en lugar de pronunciar Cromwell, ya decían Coromuel.
Entonces, pues el pirata se fue, el tesoro quedó abandonado ahí, y desde entonces a ese airecito que entra en las tardes aquí en nuestra bahía le llaman el coromuel. Los paseños nativos, así es como le llaman ese airecito. Ahora, yo revisando la bibliografía que hay, donde vienen, parece que no, pero es una realidad. Existen libros donde se registraban los nombres de todos aquellos que eran acusados de piratería o que practicaban realmente la piratería. Entonces han revisado todos esos documentos y ninguna de esas personas tenía el apellido Cromwell. O sea, realmente nunca existió. Ahora, ¿por qué le pusieron Cromwell entonces y que después se deformó en Cromwell? Bueno, la explicación que dan algunos historiadores es la siguiente. Por lo general había mucha rivalidad entre España e Inglaterra. La mayoría de los piratas provenían de Inglaterra. Los que robaban el galeón de Manila y los que saqueaban muchos barcos que iban por el Atlántico a España, llevando todos los tesoros de aquí de la Nueva España, los ingleses los atacaban. En ese lugar hubo un primer ministro muy famoso, Oliverio Cromwell. Entonces se llegó a denominar a todos los piratas ingleses como Cromwells, como una extensión del nombre de este político, que él fue político, nunca fue ningún saqueador ni nada, pero de ahí se empezó a generalizar y por eso se maneja ese nombre. Profesor Asín, ya estamos por despedir el programa. ¿Algún libro donde estén todas esas historias? Claro que sí, pues el libro del profesor Leonardo Reyes Silva, donde vienen leyendas sudcalifornianas, cuentos y leyendas de Sudcalifornia, muy hermoso, lo pueden encontrar en la librería del Patronato del Estudiante y del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Ahí lo tienen todavía ejemplares y vienen más de 30 leyendas muy hermosas y ese se los puedo recomendar. Bien. Muchísimas gracias. Pues agradecerte, profesor, pues estos comentarios, esta información que nos da sobre las historias y mitos y leyendas de Baja California Sur, y pues ya está un texto para que pueden leer, y obviamente también los textos del maestro que colabora con varias publicaciones aquí en Baja California Sur. Muchas gracias, agradecerles la presencia aquí en Todos Somos Noticia. Nos vemos la próxima. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.